¿Cómo están? Shalom y bendiciones a todos. Qué bueno que estemos nuevamente en sintonía compartiendo esta enseñanza. No hay tiempo a través de estos medios de comunicación y damos gracias por ello, que en cualquier momento, a cualquier hora podemos tener la oportunidad de compartir, de aprender, de estar en estos espacios de tiempo disfrutando y deleitándonos en la palabra. Como ustedes saben, en muchas comunidades ha comenzado esa etapa de la celebración de un nuevo inicio de estudio, un nuevo ciclo de estudio. Ese estudio basado en la Torá, en lo que es el Pentateuco, y hablamos del estudio del Génesis. Su nombre en hebreo es Bereshit, o dicho con una vocal corta, Breshit. Esta palabra es una palabra compuesta que significa igual en el principio. Tiene mucha connotación, mucho significado, mucha profundidad más, hay una gran riqueza, pero ese tema quizá lo discutiremos en otro momento. Ahora queremos entrar en la parte introductoria de lo que es el libro de Génesis. ¿Qué es lo que existía antes? ¿Cuáles son las cosas espirituales que existían antes? Y que nosotros podemos saber de antemano realmente dónde aparecieron. Y hay 7 cosas que son las que precedieron antes de la creación. Como nuestro creador es eterno, hay ciertos conceptos espirituales que se manifestaron en esa eternidad, que estaban desde mucho antes, desde un tiempo antes de la creación del mundo. Y que, pues, basado en ello, se fue llenando esa creación, permitiéndonos muchas cosas a nosotros, muchas bondades, muchas bendiciones, y también estar preparados para reconocer la grandeza de nuestro bendito Creador. Estas 7 cosas que preceden a la creación no solamente están como que fuese algo nuevo, ¿no? Eso está escrito en el libro que conocemos como el Midrash, o la tradición oral, que es prácticamente un libro que se puede encontrar en las librerías de prestigio, y que son las que trabajan con este nivel escolástico de estudio, y que nos permiten también a todos aprender. El Midrash es la tradición oral, es una perspectiva de los sabios, aquel argumento extra bíblico que no contradice, sino que le añade detalles que nosotros no conocíamos, detalles que complementan la historia del diluvio, complementan la historia de Adán y Eva, complementan muchos tópicos que están dentro del libro de Génesis, y también el resto del Pentateuco o la Torá. Entonces, hoy vamos a estudiar esos aspectos, esos elementos que precedieron a la creación. Como les decía, son 7, y no nos vayamos a sorprender, porque la misma escritura, la misma Biblia, la misma Tanaj, los mismos libros poéticos, como les llamamos, confirman cosas que nosotros no sabíamos. Para comenzar, uno de los detalles interesantes que ya existían es la misma escritura. Pero ¿cuál escritura? ¿Qué existía en ese momento? ¿Estaba toda la Biblia, lo que nosotros llamamos, o lo que se conoce como Antiguo y Nuevo Testamento? No. De acuerdo a los sabios antiguos, lo que estaba escrito desde antes es lo que llamamos la Torá. Estaba preparado ese libro, que es el eje central de toda la escritura. Cuando decíamos en otras sesiones, en otros estudios, que la palabra nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, no estaba hablando de lo que hoy se conoce popularmente como la Biblia, porque en ese tiempo no existía toda la cantidad de libros que hoy día, pues, a través de un concilio, ni siquiera cristiano dentro del concepto, ni siquiera pro Israel o pro el Dios de Israel, sino bajo una perspectiva más profunda, más hebrea, ¿no? Sino que todo lo contrario, más occidentalizada,
es importante que sepamos realmente que hay más respaldo, hay más peso en cuanto podemos saber esto. Por eso es importante que conozcamos. Entonces, cuando decimos el primer tópico que ya existía, decimos la Torá, es porque dentro de la Torá también se conoce esos 5 libros como los libros de la sabiduría. Al conocer, recordemos que Génesis o Bereshit nos habla de la identidad personal, qué somos, de qué nos componemos, y la identidad familiar, cuál es lo que a quién pertenecemos, cuál es nuestra área de pertenencia natural, de dónde venimos, nuestro componente del alma, el cuerpo, el rol del papá, el rol de mamá, el rol de los hijos. Todo esto se aprende a través del libro de Bereshit o Génesis, aparte de otros temas más. No estamos diciendo que solamente ese tópico. Luego, Éxodo, que ya se habla de un pueblo, es identidad comunitaria. ¿Cuál es el propósito? ¿A quién le pertenezco? ¿Con qué pueblo me identifico yo? Como hijo del Creador, como alguien que tiene un alma que tiene que crecer, ¿con quién estoy identificado? Esto no tiene nada que ver con una raza. Cuando hablamos pueblo, estamos hablando de que cuál es la alma en la cual las almas con quienes estoy vinculado para ser instrumento de nuestro Creador y cumplir un propósito específico. Entonces, claro, nosotros entramos en esa identidad y eso es Éxodo. Levítico, por ser un libro sacerdotal, es un libro de consagración. Conocemos los elementos de sacrificio, conocemos todos esos detalles. Y pasamos luego a Deuteronomio, que es cuando se transmite la Torá a las nuevas generaciones. Estamos hablando que es el libro de la herencia. Entonces, identidad familiar y personal, identidad comunitaria, consagración, ¿verdad? Sería así, identidad, consagración. Estaríamos también, el libro de números, perdón, que se me lo había salteado, disculpen, es la responsabilidad, es el libro en el cual yo me doy cuenta o declaro con quiénes Dios cuenta para su propósito, y el último sí es herencia. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así es como va esto. Y disculpen, es en vivo, así que tenemos que ir corrigiendo aquí mismo, ¿verdad? Entonces, así es como se estudia. Entonces, ese plan divino, ese plan de nuestro bendito Creador, fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Y por eso la Torá es sabiduría. Y esa sabiduría es muy importante. Por eso está escrito en Proverbios que el principio de la sabiduría es el respeto, la reverencia a nuestro Creador. Reconocer que esa es su palabra. Y en ese mismo libro de Proverbios nos dice lo siguiente. En el capítulo 8, verso 11 al 22, nos dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear. No es de compararse con ella. Yo, está escrito, la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Creador es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo, dice, el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito o ganancia mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Ojo, el Eterno me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. La Torá, el libro de la sabiduría, el libro de la Jochma, el libro que nos enseña a ser sensibles a las señales, al mensaje de Dios, al mensaje de nuestro Creador. Está desde antes de la fundación del mundo.
Por eso es esencial que antes de pasar, yo les decía, no estar leyendo el libro de la Biblia desde el medio final, no. Vamos desde el inicio para ir conociendo qué somos, de qué estamos hechos, qué es una familia, qué es ser papá, qué es ser mamá, qué es ser hijo. Óigame, si yo hubiera sabido esto hace 1000 años luz, otras cosas fueran, pero dentro del propósito del Eterno nunca se llega tarde. Y debemos de aprender cada día a valorar las oportunidades de nuestro Creador. Y como Él nos juzga en un presente absoluto, hoy tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo y darnos cuenta de todo esto. Por eso, desde antes de la fundación del mundo, tenemos que entender que ya estaba la Escritura. Por eso, en el principio, ¿verdad? Dice Juan, el verbo, no, la palabra verbo no existe, por cierto. Cuando dice en el principio era el verbo, ¿por qué? Pero si está en mi Biblia, dice usted, sí, pero en la traducción al griego, la palabra verbum es latín, no es griego. Y el término verbum no existe. El término que existe es logos. ¿Y qué es logos? Palabra. Si se tradujera directamente, en el principio era la palabra, están en lo correcto. La Torah era desde el principio. Y ahí es donde debemos de recordar eso. Desde antes, ya la palabra ya estaba definida. La palabra para con usted, la palabra para conmigo, la porción de la Escritura, las advertencias, todo estaba listo para la creación. Nuestro Dios es tan bueno, es tan bello, que nos da, desde antes ya nos advierte todas estas cosas y cómo realmente estas cosas debemos de saberlas. Por eso es importante el estudio, tener alguien que nos guíe, porque no puedo estudiar solo, definitivamente, sino que tenemos que estudiar a través de la instrucción. Y eso decíamos hoy que recién vengo de una iglesia, de un grupo tan especial y una bendición para todos ustedes que tuvimos a bien compartir este día. Fue algo muy lindo y realmente uno se emociona cuando hay sed. Y eso es esperanza, porque la sed es señal de vida. Y eso me alegra mucho, que puedan seguir adelante y puedan ser de mucha bendición. Ahora, continuando, como les decía, tenemos que saber realmente que la palabra estaba desde antes de la fundación del mundo. Por eso hay que valorarla. Si quieren salir de su problema, si quieren saber quiénes somos, si quieren saber cuál es nuestro propósito en la vida, tenemos que estudiar la Escritura, profundizarla. El mismo, en el mismo Evangelio de Juan dice, escudriñar las Escrituras, escudriñe. La palabra escudriñar es escarbar. No lea la Escritura como leer el periódico. Lo que ya leí, la Biblia, el libro me lo, como decimos vulgarmente aquí en El Salvador, me eché el libro en 5 días. No tiene sentido, es como comer rápido. ¿Cuáles los nutrientes que voy a aprovechar? ¿Cómo sé que eso me va a ayudar? Leer rápido esto no es una competencia de lectura, sino es un seminario de entendimiento. Porque lo que me va a ayudar a cambiar no es lo que conozco, sino lo que entiendo. Y esa es la forma como debemos de buscar en la Escritura. Por eso debemos de saber desde antes de la fundación del mundo, ya era la palabra, ya era la Torah, ya está la Torah. Ahora, el segundo elemento importante que estaba desde antes también de la fundación del mundo es el teshuvah o arrepentimiento. Bueno, hasta donde podemos traducirlo. Arrepentimiento. Está escrito en el Salmo 90, verso del 1 al 3. Salmo 90, verso del 1 al 3 dice lo siguiente. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Desde antes está ese llamado convertido, desde antes de la fundación del mundo. Él sabía que íbamos a cometer errores, amados. El Eterno sabe que nadie cambia de la noche a la mañana. A veces tal vez estamos preocupados o vemos las películas donde vemos personajes que de repente después de haber pasado una escena a la siguiente escena, ya los tenemos a todos cambiados, ¿no? No, es un proceso largo. No, cuando digo largo no es
¿verdad? Tampoco 40 días y 40 noches o 40 años, sino que depende de qué tanto someto mi orgullo a su presencia. El arrepentimiento es volver a Él. Y aquí aparece ese famoso término de nacer de nuevo. Arrepentirse no es solamente me dolió. Arrepentirse también significa voy a volver a empezar. Voy a desprogramarme, voy a desenchufar mi orgullo de mis decisiones y voy a crear nuevos conceptos en mi vida basados en la bendita palabra. Tenemos que aprender a empezar de nuevo. A veces nosotros decimos, sí, yo me arrepentí, yo cambié, pero seguimos con la misma mentalidad. ¿Y qué es lo que nos hace recaer en el temperamento? ¿Qué es lo que nos hace recaer en malgastar? ¿Qué es lo que nos hace recaer en confiar en personas que no debemos de confiar? ¿Qué es lo que nos hace recaer eso? El orgullo. Nuestra misma manera de pensar. Entonces tenemos que hacer a un lado esto. Y el Creador te dice, desde antes de la fundación del mundo ya sabía que ibas a cometer errores. Por eso te invito a que te involucres en hacer teshuvá. Teshuvá traducido es volver a empezar, partir de cero, nacer de nuevo. La característica, y es un término bien interesante, que nacer de nuevo no es un concepto único, es constante. Cada día nacemos de nuevo. Yo no sé qué pasa el día de mañana. Voy a aprender algo, eso es seguro. Voy a conocer cosas nuevas, eso es seguro. Pero tengo que saber que yo no lo sé todo. Para mí, un día de rutina no quiere decir que sea el mismo día. Puede ser que las cosas sean diferentes. A veces se pronostica el clima que mañana va a llover y no llueve. O se dice no va a llover y llueve. Hay cosas que desconocemos. Y por lo tanto, hay que nacer de nuevo. A veces uno porque no fue descubierto, bendito el Eterno, no fue descubierto. No, hay que hacer teshuvá, nacer de nuevo, nuevas oportunidades para que el Creador empiece a depurar. ¿Y eso está desde cuándo? Escrito, desde antes de la fundación del mundo. En tercer lugar, está escrito también que el Eterno hizo el Gan Edén. Dice Génesis 2:8. Entonces el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y el Eterno plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Aquí vamos a entrar en un nivel así, algo sin anestesia, ¿verdad? Como decimos. A veces nosotros hablamos de cielo, como que el cielo está arriba, ¿verdad? Y decimos, está ahí arriba, y hablamos del cielo. Pero si alguien está en China, que está ahí abajo, China está al otro lado del mundo, y decimos, el chino dice, el cielo es arriba, entonces señala para abajo. Y si está en Ecuador, ¿verdad? Dice, para el cielo está para este lado o para este lado, ¿verdad? Entonces al final uno llama arriba, abajo, pero lo consideramos como punto cardinal. El Gan Edén, que es jardín, Gan significa jardín, Edén, obviamente ustedes ya saben la traducción que es la misma. Cuando hablamos de esa dimensión, es un estado donde está realmente la presencia del Eterno. El Eterno se movía en comunión. Dice la Escritura en Génesis que el Eterno dijo, sea la luz o hágase la luz. Cuando estaba haciendo esa formación no se refería a la luz del sol porque esa aparece más adelante como lumbrera mayor y lumbrera menor. Lo que aparece allí en la luz, el término luz, era, la palabra en hebreo es or, es Aleph, Bab, Resh. Ese término or se refiere a la luz plena del Eterno. Es lo primero que entra para ordenar las cosas de manera sana. Hágase la luz y se hizo la luz. Por eso es que Juan en sus cartas dice, ¿verdad? Que el que dice que anda en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Y a qué se refería con la luz? Es precisamente la revelación plena de nuestro Dios. Eso es lo que estuvo en esos tiempos de la creación. Y el Gan Edén era la plenitud. Cuando el hombre cae, el Gan Edén cierra sus puertas,
pero no a las almas que quieren acercarse, sino a los cuerpos que tienden a buscar siempre su propio deseo, su propio placer. Y entonces es ahí donde después de la caída del hombre, alcanzar esa revelación plena de nuestro Dios implica sacrificios. Y no hablamos de sacrificios, por favor, no vayan a decir que el Señor lo hizo todo. Dios no cría niños mimados. Hay cosas que tenemos que esforzarnos, usted y yo, para crecer. Cosas que tenemos que dejar, cosas que tenemos que acercarnos, cosas que tenemos que practicar en nuestro interior, ayuno, oración, estudio. Hay cosas que tenemos que hacer en nuestra vida y eso realmente nos cuesta. Por eso es que dice la Escritura que nos vamos a ganar el pan. Ojo, el pan con el sudor de nuestra frente. Que al final todo lo bueno cuesta. Encontrar la Escritura cuesta. A veces yo tengo amigos o consiervos que cuando quieren estudiar algo solo dicen, pásame el material o pásame el material, yo quiero preparar un sermón de tal cosa, préstame tus apuntes, como que es algo que es como que por osmosis se va, ¿verdad? Y de una vez la gente lo va a leer y al leerlo ya estuvo, ya es un sabio, ya lo domina. No, esto trasciende. El Gan Edén fue algo que quedó ahí y es ahí donde van aquellas personas que realmente se acercan al Creador. Y está desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que tenemos más preguntas al respecto y espero en la próxima sesión que me preguntaban ahorita si tengo un horario fijo. Sí, tenemos un horario los días sábados, pero por razones de un bello compromiso que tuve, que fue una experiencia linda, me ha tocado comenzar a esta hora, pero igual estamos en YouTube también, por si quiere buscar los estudios. Y les digo, hay muchas cosas que estudiar de esto, del Gan Edén, pero por el tiempo, como el objetivo es estar enseñando cuáles son las 7 cosas que fueron creadas antes de la fundación del mundo, los 7 tópicos, los 7 puntos importantes, pues tenemos que seguir compartiendo. Pero de veras vamos a hacer un estudio especial sobre el Gan Edén muy pronto para que podamos compartir. De antemano, no lo sé todo, pero lo poco que sé, lo comparto. Y esto para bendición y es mi deseo que lo podamos aprovechar siempre en estos días. Ahora, como decíamos entonces, el Gan Edén era lo tercero. Estábamos hablando de la Torá primero, Teshuvá segundo y Gan Edén. Pero también nos habla la Escritura que hay otro aspecto que nos aparece. Y algo quizás similar, pero contrario al Gan Edén, que es lo que se conoce como el Gehinnom. El Gehinnom. Y eso de algunos sabios citan Isaías 30:33, cuando dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Hashem como torrente de azufre lo enciende. Es interesante porque Tofet es un lugar cercano a Jerusalén, a donde según el Antiguo Testamento los israelitas sacrificaban a los niños al dios Moloch. Ahí los quemaban vivos, era una cosa bien tremenda. Y ese lugar se cree que estaba en el valle de Gehenna, de ahí viene Gehinnom, es un lugar de tormento. Y eso también, de acuerdo a esta perspectiva, fue formado desde antes de la fundación del mundo. Ya existía el lugar donde iba a estar aquellas personas que teniendo la oportunidad de hacer las cosas correctamente, de que teniendo la oportunidad de buscar al Creador, de que teniendo la oportunidad, la invitación, la convocatoria para acercarse a Él, no hicieron caso, no quisieron hacer caso o prefirieron rechazar con sus acciones esa invitación de desarrollar el crecimiento del alma. Ahí aparece el famoso Gehinnom. Y por eso no es que sea fuego, porque el término fuego es Esh. Esh, más que todo, muchas veces es significado positivo y otras veces un significado negativo, como el mayor de los sufrimientos de cualquier persona es vivir frustrado. Es decir, que el Gehinnom es el lugar donde van a estar toda la gente frustrada, que habiendo tenido una vida lista
para acercarse al Creador, para servirle, para ser instrumento de luz a otras personas, decidieron hacer todo lo contrario. Donde tuvieron la oportunidad de ayudar, donde tuvieron la oportunidad de estudiar, donde tuvieron la oportunidad de crecer, pero no lo hicieron, sino que rechazaron esa oportunidad. Entonces, ese es el lugar, de acuerdo a lo que está escrito. Es bien interesante porque hay personas que dicen, mire, ¿cómo es que Dios es amor y va a permitir que el hombre sufra? Mire, el término amor en el hebreo es la palabra ahava. Ahava es un amor, pero no es un amor, ¿cómo decirles? No es un amor sentimental, es un amor de responsabilidad. Cuando Abraham y Sara estaban comprometidos, podían tener sus diferencias. Cuando los patriarcas tenían esa unión, tenían a lo mejor sus diferencias, pero la responsabilidad de amarse, a pesar de las diferencias, se mantuvieron unidos. Distanciados probablemente geográficamente en algún momento de la vida, en algún episodio de la vida, pero el alma de ambos estaba vinculada por ese ahava. Así también el Creador está amándonos con responsabilidad, por eso está escrito que el que ama disciplina. Pero también el Gehinnom fue creado para las personas que quieren estar ahí. Simplemente cada vez que rechazamos, cada vez que nos alejamos, que no queremos nada con nuestro Creador, voluntariamente queremos estar ahí. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El Creador no tiene hijos mimados. Hay cosas que tenemos que tomar responsabilidad. Por eso les animamos realmente a que cuando expliquemos esto, no les digamos que no, que por hacer esto, hay gente que ha hecho la oración, pero no ha tenido la conciencia de al hacerlo, tomar el compromiso y la responsabilidad. Había que replantear la enseñanza, había que replantearse el plan, pero no olvidemos que cada uno va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Y por eso estudiamos la Escritura para conocer su voluntad. La palabra voluntad es qué es lo que le agrada, qué le gusta al Creador. ¿Cómo puedo hacer para yo evitar estar en algo que tal vez yo creí conocer, yo creí interpretar? Hay que verlo, hay que estudiarlo. Por eso es importante estudiarlo con responsabilidad. Por eso es importante saber que el Gehinnom estaba junto con el Gan Edén, junto con Teshuvah, junto con la Torá, estaba ya desde antes de la creación. No solamente eso, sino también nos habla la Escritura que otro elemento que estaba ahí era el trono de Dios. El trono no fue creado después, sino que ya estaba el trono. Dice la Escritura en el Salmo 93, versículo 1 al 2, el Eterno reina, se vistió de magnificencia. El Eterno se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Desde antes de la fundación del mundo estaba su trono. ¿Para qué es el trono? Para juzgarnos. Juzgarnos yo no sé por qué, pero aquí decimos que vamos a juzgar y ya le condenamos, ya le dimos el veredicto. Ya de una vez decimos, no, es que para juzgar a fulano empezamos a decir, es una ya merece la muerte, debería estar fuera de la iglesia, debería irse de la comunidad, ya lo condenamos, no lo estamos juzgando, ya lo estamos condenando. Pero cuando el trono viene, el trono, cuando juzga, la palabra juzgar es traducida como busca una alternativa, siempre busca una solución. El Creador bien hubiera dicho una plaga para Egipto, pero conociendo el corazón de Faraón, fueron 10 y ninguna de ellas hubo oportunidad de hacer un arrepentimiento genuino. El Creador siempre busca soluciones, quizás más que nosotros. Nosotros damos las cosas por perdido, pero el trono, cuando dice acerquémonos a su trono, es porque busquemos solución en él. Que nos resuelva, que nos ayude a encontrarle solución. A veces
nos metemos en problemas tan graves y tan atados, tan hechos, como decimos acá, nudo ciego, que no le hallamos solución y decimos, esto no tiene esperanza. A veces hasta confundimos la escritura y no, aquí la escritura la condena, así que no podemos hacer nada. Y a lo mejor no hemos evaluado las condiciones. Pero el trono está ahí. Y desde antes de la fundación del mundo, Él dijo, aquí voy a poner mi trono. ¿Para qué? Para que todo el que se acerque pida que se juzgue. Júzgame, oh Dios. Júzgame de las cosas que he hecho. Júzgame de todo lo que he estado haciendo. Y le estamos diciendo, ayúdame a encontrar una solución. No me dejes perder, ayúdame a encontrar la respuesta. Si me siento perdido, ayúdame a encontrar respuesta. Por eso es el trono del Creador. Nos sigue diciendo algo bien interesante también. El número 6 es el Beit Hamikdash, lo que llamamos nosotros el templo. Y dice la Escritura, vea, en Jeremías 17, versículo 12, dice, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh eterna esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Creador, manantial de aguas vivas. Dice, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. El Beit Hamikdash, como se conoce en el hebreo, el templo, está desde antes. El Creador lo que hizo fue regalarle los planos, como le regaló el arca. Los planos del arca se les regaló el Eterno a Noé. Así también le regaló cómo diseñar el templo. El templo es figura del templo, del famoso templo que nos hablan las profecías de Jerusalén, pero el Jerusalén celestial. Desde ya antes, ¿cómo quería el templo? ¿Por qué nos dice que nuestro cuerpo es el templo? Porque igual que el templo necesita mantenimiento, limpieza y mantener la lámpara encendida, así también nosotros necesitamos mantenimiento, limpieza del alma y la lámpara de la Escritura esté encendida para guiarnos donde quiera que vayamos. Por eso es importante el Beit Hamikdash. Por eso, desde antes, porque el Creador ya sabía que también necesitamos conceptualizar el templo. Y tenemos que hacer que si cuidamos este templo, donde nos reunimos, cuidémoslo. Como decía Ageo, hay una conexión. ¿No se han fijado ustedes, descuidan el templo, cuidan su casa y no se han fijado que siembran mucho y recogen poco? Porque si se desconectan del templo, ustedes se desconectan del Creador. Y nosotros tenemos que cuidar el templo, principalmente este templo, y cuidar el lugar donde nos reunimos, donde usted se congrega. Cuidarlo, usted es parte de eso. No venga a hacer un desfile o una visitación, no. El concepto templo se refiere al lugar donde yo me reúno y tiene 3 compromisos importantes, elevar 3 niveles. Mi lugar donde yo me reúno, 1. 2, mi lugar donde me santifico. Y 3, el lugar donde tengo comunión con Él. Esos son 3 niveles que tengo que tener con el templo. Y el Creador sabía, mis hijos se van a congregar, los que oyen mi voz se van a congregar, me van a buscar. Desde ya está preparado el templo. Cuando viene en su tiempo. Y desde ese momento se crea ese concepto. Concepto que año con año estudiamos y año con año vamos a estudiar acá por primera vez a través de este medio. Vamos a tener la oportunidad de estudiarlo. Porque es necesario que conozcamos todos estos elementos que nos ayuden a crecer, a elevar nuestro nivel del alma. Y por último, mis amados, dice también que desde antes de la fundación del mundo estaba el nombre del Mesías, el nombre del Mashiach. Dice el Salmo 72, 17, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Buscar solución. Los montes llevarán shalom al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra.
Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Son 7 cosas importantes que debemos de aprender. Y es el nombre del Mesías. Cuando hablamos del nombre, es importante entender el propósito. Hay una profecía mesiánica, hay muchas profecías mesiánicas en la Escritura, pero no perdamos de vista el propósito. La salvación no solo es que me salve y yo sea un escapista huyendo de la realidad. Tengo una realidad, pero su nombre tiene que hacernos transformar, tiene que cambiarnos. Si tenemos la esperanza en un Mesías, en un líder, porque antes el Mesías era conceptualizado como el líder que transforma o reorienta al pueblo de Dios, al pueblo divino. En un principio decíamos Moisés fue un Mesías porque libertó. David fue un Mesías porque unió, y por eso el Mesías viene del linaje de David. Pero este Mesías no solo es salvación, sino que la vida sea una vida plena. La palabra vida eterna viene del griego agionus, y agionus significa vida plena, calidad de vida. Si realmente tenemos o decimos creer en el Mesías, tenemos que aprender a desarrollar una corrección en nuestras vidas que exalte su nombre. Estas son las 7 cosas que debemos de saber que ya existían desde la creación. ¿Y saben para qué existían? Para que ustedes y yo sepamos aprovecharlas. Para que el Creador realmente sea bendecido, sea exaltado y sea lleno en nosotros. Que nos pueda llenar con su presencia. Que estos 7 elementos realmente nos sirvan para ir reflexionando en nuestras vidas y valorando. Que podamos arreglar las cosas, que podamos corregir las cosas. Mis amados, el Creador tiene cosas grandes para nosotros, pero busquémoslo. Por favor, no nos hagamos creídos de que Él nos venga a buscar. Busquémoslo nosotros. Reúnase. Busque su mentor espiritual. Acérquese a Él. Si no tiene dónde reunirse por el momento, pues estamos a través de estos videos a su disposición. Pero si no le parece, pues busque a otra persona. No hay ningún problema. Simplemente, si hay desacuerdos, ¿qué le vamos a hacer? No todos podemos estar de acuerdo en algo. Pero sí le voy a pedir algo. Investigue, documente, estudie, profundice, dedique tiempo y conozca y descubra las cosas lindas que el Eterno puede hacer. A todos los que nos sintonizan, muchas gracias. Que el Eterno les guarde siempre. Les dé su bendición en todo lo que hagan. Que sean prósperos y siempre declaren que Él es nuestro Dios. Por favor, busquémosle mientras pueda ser hallado. Y sigamos aprendiendo. Hasta la próxima sesión. Cuídense mucho, oren mucho y no dejen de estudiar la bendita palabra. Shalom y bendiciones a todos.